gusto saludarles. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Déjenme comentarles que para mí es muy importante hacer retrospección del tiempo de personalidades con las que en este programa, en sus etapas anteriores, hemos tenido oportunidad de conversar. Y en ese contexto, recientemente, el gobernador Salomón Jara tomó la iniciativa de inaugurar el Salón de Personajes de Libertadores Latinoamericanos en el Palacio de Gobierno del Estado, para honrar precisamente a quienes han construido espacios, visiones, contextos democráticos en los países de Latinoamérica. Sin duda, es una acción que merece ser ponderada muy positivamente, porque Oaxaca está muy cerca de Latinoamérica. Benito Juárez está presente en toda América Latina. Y creo que es muy importante estrechar esas relaciones de nuestro Estado en todos los sentidos, en el sentido de la cultura, en el sentido de todas las artes que desarrollan nuestros oaxaqueños, nuestros hermanos oaxaqueños y hermanas oaxaqueñas, en todos los sentidos, en el tema de los escritores, en el tema de la historia, en el tema, incluso, ¿por qué no?, del intercambio de visiones políticas y de concepciones democráticas. Por eso es de reconocerse esta inauguración, que además, por si algo le faltara, estuvo presente en ella y fue parte del evento fundamental, Aleida Guevara March. Aleida Guevara March, defensora de los derechos humanos de por vida, hija del comandante Ernesto Che Guevara, uno de los íconos de la democracia en Latinoamérica, de las luchas revolucionarias. Yo recuerdo que en mis tiempos estudiantiles, leer el diario del Che Guevara era obligatorio. En ese contexto, hoy, y recordando y honrando precisamente la presencia de Aleida Guevara March, recordé y traigo para compartir con ustedes nuevamente una conversación que tuvimos el 13 de octubre del 2004, casi ya hace 20 años, aquí en Oaxaca, en una visita que ella realizó porque estaba recorriendo ciudades de México y en general de Latinoamérica para precisamente denunciar y aclarar su participación en defensa de 5 cubanos que habían sido juzgados o que eran juzgados en Estados Unidos. Ella hace en su introducción de la conversación toda una argumentación en torno al tema. Y después en la misma entramos a conversar sobre detalles más personales, incluyendo su relación con su padre, Ernesto Che Guevara. Por eso, y honrando el hecho relevante que acaba de celebrarse de la inauguración del Salón en Palacio de Gobierno de los latinoamericanos, de las personalidades latinoamericanas, de los libertadores latinoamericanos, es que hoy les presentamos nuevamente esta conversación que tuvimos con Aleida Guevara March, el 13 de octubre del 2004. Disfrútenla, por favor. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche una invitada muy especial, Aleida Guevara March. Bienvenida a Oaxaca. Muchas gracias. Me da mucho gusto conocerte, que estés
en esta tierra mágica nuestra, de tantas culturas, de tantas etnias, de tanto significado para nuestro país, y que además tu presencia obedezca fundamentalmente a esta gira por todo México que estás realizando, o casi por todo México, por algunas de las principales capitales, difundiendo y en solidaridad con 5 cubanos que se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos por haber en algún momento conocido de las actividades que pretendía realizar el gobierno de Bush en contra de su país, Cuba. Pero platícanos un poco de este tema. Mire, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que aclarar siempre es que estos 5 compañeros estaban infiltrados en organizaciones terroristas que existen en el sur de la Florida, que son de origen cubano. Es decir, de ninguna manera se mezclan estos 5 hombres con el gobierno de Estados Unidos, para nada. Aunque sí es cierto que esas organizaciones terroristas están sustentadas económicamente por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos. Pero ellos fueron a infiltrar estas organizaciones con el objetivo de dar información necesaria para el pueblo de Cuba para poder por lo menos prevenir algunos de los ataques que hemos sufrido durante estos 45 años. Voladuras de aviones en pleno vuelo, asesinatos de compañeros nuestros diplomáticos en distintas partes del mundo, atentados contra las sedes diplomáticas cubanas, plagas dentro del país para atacar tanto animales como plantas como humanos. Tuvimos una enfermedad del dengue hemorrágico en la década del 80, enfermaron 200.000 cubanos, murieron 158 personas, y lo más triste es que de ellos eran 101 niños. Entonces, de alguna manera el pueblo cubano tiene que buscar cómo defenderse ante esos hechos. Y esta fue una de las maneras que encontramos, que alguien nos avise, nos alerte de que hay cierto movimiento contra Cuba. Por ejemplo, en un momento determinado, digamos que en la década de los 90, finales de los 90, hay lanchas piratas que vienen de Estados Unidos, bien armadas, y que simplemente ametrallan la costa nuestra, donde está el turismo en este momento. No es solamente ya contra cubanos, sino también contra personas que no nacieron en Cuba y lo único que están haciendo es disfrutando de sus vacaciones en un lugar que es muy bonito además, ¿no? Se lo recomiendo. Pero yo digo, bueno, de alguna forma hay que defenderse. Y esto fue lo que encontramos, esta información que nos avisaba, nos prevenía, no en todos los casos, por supuesto, pero bueno, ya era algo. Y siempre yo digo que estos compañeros no fueron los primeros, ni tampoco van a ser los últimos. Mire ahora lo que nos pasó en Panamá, es decir, habían 4 terroristas de origen cubano presos que habían intentado poner una bomba a Fidel cuando iba a hablar con estudiantes panameños, con pueblo panameño. Y resulta que se dice a tiempo, lo logran tomar preso, las autoridades de Panamá los retienen, se le hace un juicio, se les condena a una condena mínima y todos eran reconocidos terroristas, no solamente dentro del territorio nacional de Cuba, sino fuera, dentro de nuestro continente. Y resulta que ahora la señora Moscoso, antes de abandonar el poder en Panamá, les da un indulto. Y entonces, ante esos hechos, ¿qué hace un pueblo? ¿Va a permitir semejante situación? Bueno, pues estos hombres, estos 5 compañeros, son el resultado del esfuerzo de un pueblo para defenderse. Por eso los consideramos héroes. Y en el caso mío, muy personal, yo a todos les digo hermanos, porque si hay alguien digno, hijo del Che Guevara, son cualquiera de los 5. Claro, todos los que de alguna manera siguen luchando por todos los ideales que él representó. Y en este momento, ¿cuál es la situación concreta de estos compañeros en Estados Unidos? Bueno, estamos esperando por la decisión de Atlanta. Es decir, el juicio fue manipulado, fue realmente un juicio político, en el cual no se condena realmente a 5 hombres, sino se está tratando de condenar a un pueblo que mantiene una actitud diferente al resto de nuestro continente y que ha demostrado de alguna manera que se puede vivir diferente, que se puede hacer otras cosas con poquitos recursos, pero hay que tener siempre una actitud política ante eso, una actitud adecuada al pueblo. Y como Cuba ha mostrado este camino, pues bueno, es un país muy sancionado, digamos, ¿no? Entre comillas, porque somos un mal ejemplo para mucha gente. Pero bueno, ese juicio entonces se convierte en un juicio político, los toman presos a los 5, los condenan
con unas condenas extremas. Por ejemplo, 3 de ellos están condenados a cadena perpetua, supuestamente porque en algún momento de su vida ellos pudieron convertirse en espías. Espionaje, pues la palabra espionaje significa que estas personas tienen que haber tenido información para dañar al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Pero es que dentro del juicio, varios señores de la inteligencia de Estados Unidos, tenientes coroneles y coroneles, si no estamos hablando de cualquier oficial, estamos hablando de altos oficiales, declararon que en ningún momento, ninguno de los 5 pudo haber tenido nunca ninguna información que dañara la integridad de Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, no pueden ser espías. Simplemente no lo son. Sí, hay un precedente en la justicia de Estados Unidos, condenan a 2 espías estadounidenses, confesos, totalmente confesos, y los condenan a 24 y 25 años de privación de libertad. Entonces, a 3 compañeros nuestros, sin poder demostrar nunca, porque no hay pruebas, porque nunca lo hicieron, bueno, pues entonces los condenan a cadena perpetua. Y esas son las cosas que nosotros estamos denunciando todo el tiempo. Además, se realiza el juicio en Miami. Las leyes de Estados Unidos dicen que cuando usted va a hacer un juicio, tiene que hacerlo en un lugar que el juicio tenga imparcialidad total. ¿Qué imparcialidad puede tener un juicio en la ciudad de Miami, donde estos 5 compañeros luchaban contra el terrorismo? Además es donde se asientan toda la contra, precisamente en contra de Cuba, ¿no? Todos los exiliados, entre comillas, que encabezan todo este movimiento en contra del gobierno y del pueblo de Cuba. Yo creo siempre que es necesario aclarar que esa emigración no toda es reaccionaria a Cuba, ni mucho menos. Es decir, nosotros tenemos ahí gente que manda remesas a sus familias, que va a visitar a Cuba. Bueno, ahora no puede, porque las leyes de Bush dicen que cada 3 años no se puede ir a Cuba. Y también las remesas ya las han restringido. También, pero es decir, no es la gran mayoría tampoco. Es una cúpula de poder que hay allí y que maneja muchísimos hilos. Y muchos intereses económicos, ¿no? Y que finalmente es lo que mueve al imperialismo norteamericano y por eso le apoya. En este contexto de su presencia aquí en México, ¿cómo ha sentido la solidaridad del pueblo de México, de todos esos comités que se han formado en apoyo? ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, hasta ahora todo lo que he visitado, de verdad que el movimiento de solidaridad mexicano con Cuba, yo lo siento fuerte. Lo siento además con raíces muy grandes, ¿no? No es solamente la solidaridad ahora, es que viene de muchos años atrás. Y es un cariño muy grande que se siente de ambas partes, porque yo, por ejemplo, estoy educada en Cuba y toda mi vida me han enseñado el respeto a las culturas de mi continente, a los que los españoles arrasaron en mi país, pero que sin embargo aquí persistieron. Y de alguna manera me siento como que, ¿cómo decir eso? Pero un poco así con envidia, ¿no? Porque esas raíces lindas de tu pueblo, de verdad, de tu verdadera cultura, eso es un privilegio tremendo. Entonces, venir aquí, conocer un poco más de cerca al pueblo mexicano es un sueño, porque en mi caso personal, mi papá sale de México para ir a Cuba. Y de ahí quiero llegar ahora. El 8 de octubre viene un aniversario más de la muerte de Ernesto Guevara, pero vamos a los inicios, los recuerdos de Aleida en torno a su padre, que deben ser pocos porque tú lo conociste, estuviste cerca de él poco tiempo, pero quisiera poco entrar a ese tema ahora de Ernesto Guevara. Bueno, pues papi realmente nos dejó marcados a todos, porque éramos muy pequeños cuando convivimos con él, pero papá tenía la virtud de saber amar. Era hombre que a veces no necesitaba palabras, ¿no? Con algún gesto, con alguna expresión, tú sentías ese calor que emanaba de él hacia ti. Y no solamente a sus hijos, sino a sus compañeros, porque yo aprendí muchas cosas de mi papá a través de mi madre, que lo amó extraordinariamente, y a través de sus compañeros. Y eso es muy lindo, porque imagínate un hombre que ya no existe hace 37 años prácticamente, y sin embargo, ese 8 de octubre,
todos sus compañeros se reúnen para hacer un trabajo voluntario en su honor. Y después terminamos haciendo un poco de anécdotas, de cuentos, y hay anécdotas que son simpatiquísimas. Entonces siempre tú lo sientes vivo a mi papá, vivo. El hombre que es capaz de dejar esa sensación muchos años después de haber dejado de existir físicamente, es un hombre muy especial. Una sensación de compañerismo, es lo que se le recuerda también a él, siempre solidario. Y esa presencia, ¿no?, en la gente que aprendió mucho de él, que lo quiere mucho todavía, mucho. Hay anécdotas, hay uno, por ejemplo, Arcos, uno de los viceministros del Ministerio de Industria de aquella época, cuenta que en un momento determinado él estaba de guardia en el ministerio y eso llegó mi papá, madrugada, llegó en la madrugada y dice, no, deja a alguien aquí en tu lugar, vámonos a cortar caña. Dice Arcos, pero comandante, si yo estoy aquí, no, vámonos a cortar caña que es más útil que estar aquí sentado. Pum, y se lo lleva a cortar caña. Pero cuando están cortando caña, Arcos es un flaco, pero siempre tiene hambre. Y entonces sale él a ver que hay una señora que está vendiendo un pan con guayaba, ¿no? A eso le decimos timba en Cuba. Y cuando va a ver, ve el precio, en eso mi papá ve que él se ha parado, y dice, ¿qué pasa, Arcos? Dice, aquí esta señora que va a vender unos pancitos con guayaba. Dice, bueno, dice papi, si tú fuiste el primero que dejaste de trabajar, pues cómpralos tú para los demás. Y dice, no, jefe, no. A ver, que lo compre el que más caña haya cortado. Dice, papá, está bien. Dice Arcos, pero usted no se vale, porque yo veo al chino, que era un compañero de la escolta, que le va echando a usted, le va poniendo ahí caña, le va aumentando su tonga. Dice mi papá, bueno, si tuviste tiempo para estar vigilando lo que el chino hace o deja de hacer, cómpralos, porque entonces no has trabajado lo suficiente. Y Arcos cuenta eso con una simpatía extraordinaria. Hay muchas anécdotas de ese tipo. Vamos a hacer un corte muy rápido y volvemos aquí en Sin Censura, si te parece bien, Aleida. Continuamos, amigos, aquí en Sin Censura, charlando con Aleida Guevara March. Bueno, tú también, médico de profesión, pediatra, igual que tu padre, bueno, médico, tu padre, tu actividad en Cuba, ¿en qué se desarrolla? Realmente soy médico alergóloga pediatra y trabajo en el Hospital William Soler, un hospital nacional en la ciudad de La Habana. Trabajo muy poco últimamente en el hospital, esa es la verdad, porque estoy colaborando con el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es quien promociona este viaje ahora por aquí, por México, y también colaboro con el Centro de Estudios Che Guevara, que dirige mi mamá. Y eso también me lleva tiempo, porque hay que dar conferencias, hay que hacer trabajo en ese sentido. Y atiendo una escuela de niños minusválidos, una escuela que se llama Solidaridad con Panamá. Y es una escuela muy especial para Cuba porque atiende niños que tienen serios problemas físicos. Sin embargo, son niños que viven muy felices y es una escuela maravillosa. Y eso me ha dado también mucha fuerza a mí como ser humano, trabajar con ellos. ¿Cómo se puede, siendo hija de Ernesto Guevara, que es un paradigma, no solo en Latinoamérica, en el mundo, cómo se puede llevar ese apellido? Pues muy bien. Es que yo he tenido el privilegio de tener una madre excepcional y mamá siempre nos enseñó que nosotros éramos hombres y mujeres como cualquier persona de nuestro pueblo. Lo único que mi papá nos pedía siempre, decía mi mamá, es que fuéramos hijos dignos de nuestro pueblo. Nada más. No había que ser nada especial, nada importante, simplemente eso. Que el pueblo sintiera que nosotros éramos de ellos, parte de ellos, sin ningún tipo de problema. Y lo logramos, hemos logrado eso. Yo hice una misión internacionalista en Nicaragua, una misión internacionalista en Angola, otro hermano mío estuvo en Nicaragua, el otro estuvo en Angola. En fin, que hemos hecho lo que todo el pueblo cubano, la mayor parte del pueblo cubano. Entonces, nos sentimos muy bien, nos sentimos en un país donde la gente sabe amar. Eso es muy importante para educarse, para formarse, y con una ternura extraordinaria, ¿no? Yo creo que algo que sí es serio y importante es darte cuenta que muchas veces las cosas que recibes no son para ti, sino para tu papá. Hoy mismo un señor me ha besado la mano y me ha dicho, estoy besando la sangre del guerrillero. Y yo digo, bueno, pues está bien.
Eso uno pone los pies bien firmes sobre la tierra y deja pasar lo que no te corresponde. Claro, tú intentas después tratar de ganarte también un poquitico de ese cariño, ¿no? Pero por ti misma. Y eso es lo importante en un ser humano, sentirse útil. Después de que sale tu padre, cuando tú eras muy pequeña, ¿lo vuelves a ver? No, como era él, no. Él entró de forma clandestina a Cuba porque ya se había despedido del pueblo cubano oficialmente y él no quiso regresar de forma así abierta. Entonces Fidel le facilitó todos los medios para que entrara de forma clandestina y lo presionó un poco para que entrara porque mi papá un poco se negaba, ¿no?, a regresar. Hay una carta muy linda que Fidel le escribe a mi papá, yo la publiqué en el prólogo que tengo que hacer en el libro Pasaje de la Guerra Revolucionaria Congo, que lo edita el Centro de Estudios Che Guevara. Y de verdad es una carta preciosa porque es un hermano a otro diciéndole tienes que regresar, aquí es donde mejor tú puedes estar, pero al final le dice mira, donde quiera que estés, lo que tú decidas, yo siempre estaré a tu lado, le dice Fidel. Es una cosa preciosa. Pero bueno, papi se convence y regresa a Cuba. Y allí es cuando ya terminada su transformación, como el viejo Ramón, pues él quiso despedirse de nosotros esa noche. Y eso yo lo he contado muchas veces ya, porque es una de las cosas más lindas que me pasó con mi papá. Esa noche fuimos a cenar con él, era un amigo de mi papá, para nosotros era otra persona, ¿no? Y papi siempre se ponía el vino tinto con agua. Es decir, él conservó su incógnito, se conservó el incógnito aún con ustedes. Claro, sí, yo tenía 5 años y medio, imagínese si me dicen que ese es mi papá, al otro día todo el círculo infantil se hubiera enterado, ¿no?, de que era mi papá. Por lo menos. Pero claro, y con lo parlachina que soy yo, se podrá imaginar. Pero aquello fue lindo, fue muy lindo porque él se puso el vino tinto puro porque mami le había advertido que yo conocía todos sus gustos y que tenía que tener cuidado. Así que me levanté, pero como una flecha. Le dije, ¿tú ves? No eres amigo de mi papá nada, porque mi papá se toma el vino tinto con agua y así es como es rico. Y fui y le eché agua al vino. Dice mami que el hombre no cabía de la emoción, ¿no?, de que aquella niña tan pequeña defendiera sus gustos así. Los gustos de su padre. Sí. Después de esa cena me di un golpe en la cabeza, me caí jugando. Me di un golpe bien fuerte en la cabeza y él me tomó en sus brazos. Pues mi papá además era médico. Claro. Así yo acababa de cenar, una niña pequeña, bueno, pues me palpa, de alguna manera él contacta conmigo, pero sin decir una palabra, solamente con su gesto, con su presión, con la ternura que emanaba de aquel hombre. Por supuesto yo me confundí porque no sabía que era mi papá y al rato le dije a mi mamá, mami, yo creo que ese hombre está enamorado de mí. Y es muy simpático ahora, pero en ese momento fue muy difícil para él porque él no pudo decirme que realmente era mi papá y que por eso me amaba tanto. Qué bellos momentos para conservarlos. ¿Sabe por qué son tan lindos? Porque cuando yo fui creciendo en la adolescencia, una vez yo me pregunté, bueno, ¿y por qué quiero a mi papá, no? Porque el amor de los padres no es automático. Los padres tienen que ganarse ese amor. Y papi había tenido muy poco tiempo para poder convivir con nosotros. Pero me puse a buscar todas estas cosas en mi memoria. Y un hombre que ama de esa manera, lo único que tú puedes hacer es amarlo también, ¿no? No te queda otra. Y fue muy bonito para mí saber que mi papá me quería tanto. Sin duda. ¿Cómo recuerdas aquel momento de Bolivia y de la fecha que estamos recordando? Yo no sabía que mi papá estaba en Bolivia, por supuesto. Y esa época mi mamá se había ido a hacer un trabajo voluntario, a cortar caña, voluntariamente. Y yo me había quedado con mi tía, con mis abuelos. Y de pronto nos sacaron de la escuela y empecé a ver fotos por todas partes de mi papá. Y yo, como todavía era muy pequeña, tenía casi 7 años, iba a cumplir 7 al próximo mes, pues yo no leía todavía de corrido con facilidad, ¿no? Y me pasaba, yo veía letreros debajo de las fotos, pero no sabía qué decían. ¿Pero por qué tantas fotos de mi papá? ¿Por qué? Pero nadie me decía nada, todo el mundo muy serio, muy triste, pero nadie me decía. Ese día fui para casa de tío Fidel, en la noche. Yo siempre le he dicho a Fidel tío, toda mi vida. Y
él dijo que quería vernos, entonces fui a verlo. Y tío me dijo que si algún día yo tenía la noticia de que mi papá había muerto, pues yo no debía llorar por él, porque mi papá había muerto entonces en combate, que es como él quería. Y cuando un hombre muere como quiere, no se debe llorar por él, decía mi tío. Y nos hizo a mi hermana mayor y a mí, Hildita, que había nacido en México, a Hildita y a mí nos hizo darle nuestra palabra de pionera. Yo todavía no era pionera en ese momento, pero sí es revolucionaria, de que si eso ocurría, pues no íbamos a llorar por mi papá. Él trató de prepararnos, ¿no? Trató de un poco de mejorar la situación, de paliar la situación. Y al otro día regreso a la casa de tío, y mi tía Celia Sánchez Manduley, que decía tía también, me dice, mira, llévale este plato de sopa a tu mamá que está en mi cuarto. Yo, mi mamá, hacía días que no la veía, y fui con mi plato de sopa para allá, pero cuando llegué mi mamá estaba llorando, pero llorando tremendamente. Mi mamá puede llorar con facilidad, pero normalmente una mujer muy fuerte, muy valiente, y ha sido el centro de nuestra vida siempre. Entonces ver a mi mamá desplomada de esa manera era imposible, era muy difícil. Y mamá, ¿qué te pasa? Yo no recuerdo en ningún momento que ella me haya dicho que mi papá murió. Ella me sentó a su lado y me leyó la carta de despedida. Y ese momento ya supe que no iba a tener nunca más papá. Físicamente, pero en espíritu y en presencia. Pero a un niño le hace mucha falta también quizás ese calor, ¿no?, del papá. Y yo veía a mis amiguitas a veces jugar o decir mi papito esto, mi papito lo otro, y yo no lo podía hacer. Y eso, mira, es una de las cosas que me ha estimulado más también a luchar por la libertad de estos 5 compañeros míos, porque ellos tienen niños, tienen hijos pequeños. René, por ejemplo, tiene una niña de 6 años que nunca más la ha visto, y tenía más o menos mi edad cuando murió mi papá. Entonces yo digo, bueno, lo mío no tuvo remedio ya, papá murió, pero estos muchachos pueden regresar y sus hijos pueden disfrutar de eso con él. Entonces para mí también tiene un compromiso mayor, ¿no?, más fuerte, porque yo sé lo que es quedarse sin un padre a muy temprana edad. De todas maneras, creo que no lo extrañé tanto a papá hasta que no fui ya un adolescente, porque mami supo suplir muy bien ese hueco que había quedado, ¿no? Y fue lindo, la infancia en general nuestra fue muy tranquila, muy linda, como los niños cubanos, normales, sin problemas. Y de verdad creo que, bueno, a ver, indudablemente me hubiera gustado poder estrecharlo mucho más tiempo y aprender mucho más de él, por supuesto, ¿no? Pero creo que lo que aprendí a conocer de mi papá me llena mucho y me siento muy orgullosa de ser su hija. Por supuesto, sin duda se percibe, se siente, y además, conociendo todo el trabajo que realizas, pues claro que eres una digna hija de Ernesto Guevara. Muchas gracias. Qué gran honor. ¿Qué viene para Cuba? Pues creo que tengo muchas cosas que hacer, muchísimas. Un país en desarrollo, hay que perfeccionar muchísimas cosas dentro de nuestra sociedad. Yo creo que tenemos que ser todavía más conscientes del poder que tenemos como pueblo, que tenemos que esgrimirlo mucho mejor. La verdad es que siempre digo eso, porque me parece que tenemos que ser más fuertes nosotros como pueblo, ¿no? A la hora de exigir, a la hora de pedir, a la hora de pedir aclaraciones. Yo creo que tenemos el poder enorme en la mano y quizás todavía no lo utilizamos en toda la magnitud de ese poder. Pero yo creo que este es el camino que tenemos que seguir, de verdad. No hay otro para Cuba, no hay otro. Yo le pongo un ejemplo. A mí tengo muchos amigos en muchas partes del mundo. Y una compañera me dijo, vente a Bélgica a trabajar conmigo. Ella hace medicina, ¿no? Y tiene su consulta privada. Yo dije, no puedo. No podría nunca. Primero porque me han educado que la vida humana no tiene valor. Entonces, yo le puedo pedir a una persona, te voy a curar por tanto, te voy a mejorar. No puedo, eso no lo puedo hacer. Ya está fuera de mis posibilidades. Pero por otra parte me han enseñado a hacer medicina preventiva.
Entonces, ¿cómo tú previenes la enfermedad si vives de ella? Es muy difícil, ¿no? No. Es que no puedo vivir fuera de Cuba. ¿Ves? Esas cosas lindas que nos han enseñado y que nos han mostrado como pueblo, me parece que son magníficas y que hay que seguirlas perfeccionando y que hay que seguir mejorando económicamente el país para poder vivir mejor todos. Hasta la victoria siempre. Sí, señor. Esa es una de las frases más lindas de mi papá, porque es verdad, hay que luchar siempre hasta alcanzar la victoria. No se puede uno quedar de otra manera. ¿Algo que quieras agregar para el pueblo de Oaxaca? Pues realmente que me da mucha pena no poder conocer mejor toda la cultura de este pueblo, poder compartir más de cerca ese privilegio enorme que ustedes tienen de guardar raíces culturales tan lindas, pero que creo que algún día podré volver. Te esperamos. Muchas gracias. Porque además nos trajiste algo que para nosotros es paradigmático y que nos marcó desde nuestras épocas estudiantiles en los 60, el espíritu de Ernesto Guevara. Me dio mucho gusto conocerte. Gracias. Ha sido un gran honor. Muchas gracias. Gracias. Amigos, ya saben a qué hora es, ya saben qué día es, ya saben en qué canal es. Los quiero mucho. Buenas noches.